No puedo compartirles a detalle la felicidad que tengo por haber llegado a este último módulo. Ha sido un reto. Espero que haya sido muy enriquecedor el paso a paso, el ir desmenuzando la interfaz de ManyChat, lo que fuimos viendo. Y este último módulo más bien lo agrego porque creo que estas clases van a ser notas importantes sobre posibles errores o beneficios de tener nuestro proceso automatizado con ManyChat. En esta clase vamos a retomar nuestro proceso de reclutamiento y selección y vamos a hablar de cómo ManyChat se incorpora a ese proceso. Veremos también el tema de la aplicación móvil, algunas consideraciones, errores. Realmente es un módulo muy corto, son puntos muy concretos que la idea sería incorporar allí. Entonces vamos a avanzar. Muy bien, estamos aquí nuevamente en el tema de integración del proceso de selección de nuestro chatbot y vamos a ver algunas consideraciones del tema. Ya ustedes le irán sacando provecho a todas las herramientas que tiene ManyChat, pero algunos puntos importantes sobre volver al proceso de reclutamiento. La idea es que esta herramienta nos ayude a optimizar nuestro proceso, por lo que es muy importante identificar cuál parte es la que voy a automatizar. Yo, en el caso del paso a paso que vimos en el módulo pasado, yo agregué un montón de filtros, de objetivos de conversión. Quedó un flujo larguísimo para un puesto operativo. Yo realmente no sería algo que recomendaría ni que haría en una empresa. La idea era sacarle provecho a las herramientas y ver cómo funcionaba. Nosotros realmente tendríamos que analizar qué partes del proceso son las más adecuadas para automatizar. A veces el tema de atención a clientes, podríamos dejar solamente menús generales con etiquetas y hasta allí. No tendríamos que resolver todo. Hoy día también es importante considerar que las personas, para algunas personas en puestos operativos puede ser muy cansado un flujo tan largo, con muchas preguntas, con muchos filtros, con mucho paso a paso. Hay personas que hasta se confunden. Entonces nosotros tendríamos que buscar, si va a ser así de largo, pues considerar agregar hasta un video tutorial al principio. Hola, soy el chatbot y un video cortito de que esto funciona así. Te estaré guiando paso a paso hasta un día, algo muy pedagógico. No todas las partes del proceso convienen automatizarlas o no para todos los flujos, ¿verdad? O sea, podríamos tener flujos diferentes dependiendo de las palabras clave como asistencia, ayuda, vacaciones, lo que sea. Y de ahí también podríamos agregar algo que no vimos a detalle, pero podrían ustedes investigar y profundizar en el tema de las condicionales. Por ejemplo, que mi chatbot pide información sobre nombre, número de trabajador y dependiendo de la condicional, si eso ya existe en nuestra base de datos, le abre el menú de asistente. Si no tiene nombre y número de trabajador, en automático le manda otro menú general de vacantes. Y eso también es muy interesante. Dice, ¿qué interacción humana es necesario y cuándo debe intervenir? También nosotros en el flujo debemos de considerar hasta dónde llega el chatbot y dónde ya conviene que entren las personas, ¿verdad? Ese es un tema importante. Y luego dice, ¿cómo se evaluará el desempeño del chatbot en la selección? Nosotros cuando ya empecemos a ejecutar el chatbot, voy a regresar a ManyChat. Vamos a ver que el flujo nos va a empezar a dar estadísticas. Por ejemplo, aquí de entrada ya nos dice el CTR, dice porcentaje de usuarios que hacen clic en el botón del mensaje inicial. Obviamente de todas estas ejecuciones han sido pruebas mías y viene hace cuánto fue la última ejecución. Nos viene que está activos los disparadores, que esos también los podríamos prender y apagar. Y luego nos viene una síntesis, cuántos contactos generamos, cuántos teléfonos, cuántos correos. Los correos pues, los quité yo porque era un flujo de reclutamiento operativo. Y si nosotros vamos avanzando, podríamos ir identificando por ejemplo, aquí, dentro de los disparadores o en cada uno, en cada botón que fuimos creando, podríamos ver cuál fue la interacción. O sea, por ejemplo, dice cuántas personas iniciaron y nos va dando una especie de estadística de cómo fue evolucionando. Obviamente aquí en todos va a ser el 66 porque todas las pruebas las hice yo. Pero si se fijan aquí nos da, ay, discúlpenme, no están viendo.
lo siento mucho. Voy a retomar esta parte del chatbot, discúlpenme, qué pena. Les decía que volvemos a las automatizaciones. Vacantes, flujo. Les decía que aquí el chatbot nos va a dar un porcentaje de CTR. Ya les mencioné más o menos qué es el CTR y nos da un porcentaje. Obviamente todo este siempre va a aparecer el 66% porque realmente soy yo el que, ¿cómo se le dice? El que hizo todas las pruebas y ejecuciones. Pero aquí es muy interesante porque nos va a dar una estadística de cuántos números recopilamos, cuántos teléfonos. Y en cada paso del botón nos va a aparecer esto, o sea, el funcionamiento óptimo, cuántas personas dieron clic. Si le damos clic al botón como tal, sin entrar al editor, nos va a aparecer estadísticas de cómo fue evolucionando. Y eso es muy padre porque podríamos ver que a lo mejor, no sé, en el chatbot la gente se detuvo en esta etapa del flujo. Ahí ya no hubo conversión. De 66 bajó a 33 y se fue disminuyendo, disminuyendo hasta que en los últimos es cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las personas se están atorando en esta parte y ya no están avanzando. Ya no están, ya la conversión no está siendo óptima. Aquí nos aparece cero receptores, cero receptores. Aquí nos aparece que se enviaron dos. El CTR aquí, por ejemplo, es del 100%. O sea, las personas que mandaron mensajes sí desearon, sí trabajaban con taladro y pulidora y 0% que no. Si hubiera algunas personas descartadas, pues nos va a ir apareciendo la interacción. Por ejemplo, todo esto el CTR es cero porque esto es para las personas que son descartadas o para el tema de preguntas frecuentes. Si yo me regreso y empiezo a interactuar con el menú en el chatbot, empiezo a interactuar con estos menús, pues va a cambiar el CTR. Vamos a regresar al blog de notas. Entonces, muy importante identificar que también podríamos ir evaluando el desempeño del chatbot y el mismo uso nos va a decir si es conveniente o no, si hay que cambiar por audio, si hay que cambiar la redacción, si está muy largo el flujo, si hay que cortar alguna cosa. Todo eso va a aparecer allí. Dice, es importante reconocer que si bien el chatbot automatiza muchas tareas repetitivas, el elemento humano sigue siendo crucial. Hoy día también es importante considerar que al 2024, a octubre del 2024 que estoy grabando esto, pues tenemos un avance muy grande en el tema de inteligencia artificial. De hecho, ya viene incorporado en ManyChat. Quiero dejar eso de la inteligencia artificial para algún otro video complementario, tal vez algo para YouTube, pero me estoy dando cuenta que tú puedes ir entrenando la IA para que no necesariamente conteste con opciones, sino que vaya canalizando a las personas dependiendo de las preguntas que tiene. Es un poco más complejo, habría que hacer pruebas, habría que revisarlo y ver hasta dónde también podríamos aprovechar eso. También, si les interesa el tema de inteligencia artificial, hoy día ya existen agentes de inteligencia artificial en los que básicamente, lo voy a intentar dibujar acá de este lado, vamos a ver por ejemplo aquí, yo tengo mi chatbot, ¿verdad? Que es ManyChat en este caso, ManyChat, que ya lo sabemos cómo se configura. Pero imaginemos que yo tengo una especie de base de datos con toda la información de mis puestos vacantes, sueldos, horarios, y tengo un montón de archivos. Tengo Words, tengo Exceles, tengo PDFs, tengo un montón de información allí. Y por el otro lado tengo el chat GPT. GPT. Hoy día ya existen sistemas, no lo vamos a ver en este curso, pero que ustedes lo tengan en la mente, en la que nosotros podríamos conectar este GPT a esta base de datos de RH, que esta es una base de datos de RH, y ese GPT, cuando alguien le pregunte, un usuario, cuando el usuario se acerque y le diga, oye GPT, ¿cuánto pagan en facto? GPT va a venir, va a consultar la base de datos que está en este Excel y desde este Excel va a regresar la información y le va a decir, bueno, en facto pagan 15,000 a un soldador. Hoy día podríamos conectar a través de ciertas configuraciones y otras herramientas que este GPT responda a través de ManyChat. Entonces, este flujo que acabamos de revisar, de platicar, en el que GPT consulta nuestra base de datos,
podríamos hacer lo mismo. O sea, nada más que en lugar de que sea directamente el GPT, sea a través de WhatsApp al usuario que es nuestro reclutador, que llega por Meta y podemos hacer que de alguna forma el chatbot consulte a GPT y GPT consulte la base de datos y desde acá generamos una respuesta para el usuario final. Eso es una maravilla. Estamos hablando ya de un agente, así lo pueden ustedes investigar si les interesa. Es un agente que hace consultas a bases de datos por medio de un proceso. No es tan fácil como decir, oye, le conecto el Drive. Hay un proceso de convertir todos estos documentos a algo que se llama base de datos vectorizada y esa base de datos vectorizada es la que consulta GPT y GPT contesta en el ManyChat o en Como o en Wati o en la plataforma que tú tengas conectada ya directamente a Messenger, a Telegram, a WhatsApp. Y eso es una locura, o sea, son cosas muy nuevas. Yo aún sigo haciendo pruebas, estudiando, profesionalizándome en esa línea. Si les interesa, pues la verdad es que sería un gran motivador que ustedes me dieran retos si quisieran que habilitáramos contenidos relacionados a este punto, cómo hacer agentes de inteligencia artificial para RH. Estos agentes ya no podrían solamente ayudarnos en reclutamiento, sino que se vuelve un campo mucho más amplio. Podría ser, si yo tengo una base de datos donde tengo todos mis PNO, mis procesos normalizados de operación para toda la empresa, yo podría ser un asistente empresarial que consulte la base de datos y me diga los procesos, los indicadores, los responsables, el organigrama, los datos de contacto, los números de emergencia, los niveles de autorización y que a través de ese chat pudiera dar asistencia a toda la empresa. Ahora, imaginen eso en el área comercial, pues también es una locura lo que se podría hacer. No es el tema, yo más bien quisiera en este módulo dejar como notas de hacia dónde podríamos dirigir los esfuerzos, consideraciones, em, ver importante que con lo que vimos en este curso es indispensable aún agregar la parte humana, evaluar hasta dónde vamos a automatizar, qué queremos automatizar. En el día a día, si tú tienes muchas vacantes, pues tal vez podrás encontrar una forma en la que dejas un flujo general y tú, en lugar de que ahí mismo en el flujo que tú tienes desgloses cada vacante, tú pones un menú de opciones que te lance siempre a secuencias y tú haces una secuencia por vacante que tú copies y pegues y nada más cambias los datos de la vacante. Em, no sé si lo dije de manera clara, pero eso es como una opción que tú podrías utilizar para rápidamente estar cambiando vacantes y dejar un flujo estándar al que tú ya no mueves tanto, ya no lo modificas y solamente estás copiando y pegando y agregando la info de cada vacante, pero tú ya sabes que el flujo general siempre los va a mandar a esas secuencias. Son cosas que habría que profundizar, que habría que estarnos retroalimentando. Dentro de estas consideraciones yo dejé en el ebook unos puntos muy importantes sobre el tema de la mejora continua, hablando de lo que es en marketing la tasa de conversión, pues nosotros también tenemos una tasa de conversión y es algo que nosotros tendríamos que estar evaluando a la hora de construir estas automatizaciones. O sea, yo en Facebook pongo mi vacante o en mis redes, en mis páginas de reclutamiento, en mi intranet, en Indeed o en las plataformas, y eso se va a convertir en una especie de embudo. Y yo tengo que analizar cuál es el porcentaje de conversión. A lo mejor si de 100 personas que llegan, cuántas verdaderamente llegan, por ejemplo, a CV, cuántas llegan a psicometría, cuántas llegan a entrevista. Y a lo mejor puedo ir viendo que de 100 personas que mandan mensaje, solamente 50 dejan su CV, solamente 20 hacen la psicometría y solamente 10 llegan a entrevista. Entonces, ¿cómo le hacemos para estar aumentando nuestro porcentaje de conversión? Por ejemplo, aquí nuestro porcentaje de conversión sería del 10%, o sea, de 100 personas, 10 de 100 personas que mandan mensaje, 10 llegan a entrevista. Y ahí vamos estableciendo objetivos. El objetivo entonces sería cómo aumentar la conversión a entrevista en un 10%. En lugar de que lleguen 10, que lleguen 20. Entonces, ¿cómo optimizamos el flujo en estas etapas para que se aumente el porcentaje de conversión? También podríamos evaluar el tiempo ahorrado.
Dice, los candidatos que completan el proceso automatizado cumplen con los requisitos mínimos. Eso también nos ayuda a identificar la calidad de los candidatos y dentro de eso el tiempo que ha sido liberado. O sea, si yo antes me tardaba en entrevistar y en hacer psicometrías y todo por candidato, me tardaba, no sé, 20 horas, 30 horas, sería muy importante empezar a evaluar cuál es el tiempo invertido en la conversión. Si no lo quieres ver en horas, podrías tú tener el indicador de fecha de requisición y esa la vas a confrontar con la fecha ¿cómo se llama? De cumplimiento o de cierre de vacante. O sea, en la que tú ya entregaste y cerraste la vacante y a lo mejor si antes en tu proceso normal te tardabas 10 días, pues hay que ver si con ManyChat y con esta automatización te tardas uno o dos. Entonces en la diferencia entre la fecha de la requisición y la fecha de contratación podríamos ponerlo de cierre de la vacante, cuánto es lo que te está reduciendo en tiempo, que eso también justifica la inversión y la calidad de los candidatos. Ahí para eso necesitaríamos hacer una evaluación yo siempre propongo el tema del índice de apego al perfil, que este es un índice que evalúa 10 puntos que constituyen la vacante que vienen de la requisición y la descripción del puesto, estos 10 puntos, y que tú estos 10 puntos los confrontas con cada candidato y sacas un porcentaje y dices, bueno, este candidato tiene un 33 por ciento de apego al perfil que estamos buscando. Este tiene un 40% de apego al perfil y este tiene un 100% de apego al perfil, que eso es muy raro. Pero vamos a suponer, entonces yo tendría que estar con ManyChat, yo también tendría que evaluar el índice de apego al perfil previo al uso de ManyChat y el índice de apego al perfil posterior a ManyChat. O sea, si los candidatos que me está enviando ManyChat tienen un apego o no al perfil. Aquí también dentro de las consideraciones y en el ebook vienen estos diagramas que la verdad que son bastante interesantes sobre los módulos que podríamos nosotros incorporar. Todo esto ya lo vimos en el mapa de conversión, en el mapa de conversación, los objetivos de conversión. Nada más que aquí nos dice cuáles podrían ser los módulos esenciales que podríamos tener en un chatbot. El módulo de preselección de candidatos y el módulo de programación de entrevistas como dos principales módulos. Aquí el de preselección, pues obviamente es donde tenemos las preguntas o la psicometría y en el otro en el que programamos entrevistas. Yo creo que estos son los dos módulos generales en los que nosotros podríamos trabajar inicialmente nuestra herramienta de chatbot y luego ya ir incorporando lo de los CVs u otra información. Con esto terminamos algunas consideraciones importantes sobre los indicadores. Más bien mi objetivo en el curso es que ustedes puedan hacer paso a paso y usar la herramienta. Ya de aquí, como ustedes pueden ver, pues el cielo es el límite. Vamos a ver en la siguiente clase algunos errores y la aplicación móvil. Yo creo que avanzamos a principales errores sobre la configuración de un chatbot en general para reclutamiento.